La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, hoy en rueda de prensa ha mostrado su decepción, ya que según sus palabras volvió de Madrid con los bolsillos vacíos, puesto que la idea de ese viaje era que le manifestaran la certeza y un documento tangible, pero el resultado es que no sabe ni cuánto ni cuándo. Insistió en que su temor sea que los fondos de empleo lleguen cuando ya sea tarde y vengan después de la fase contable o fase de compromiso y no se puedan ejecutar los mismos. Asimismo, señaló la debilidad de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Gracias, como siempre, por venir. Ya somos de la casa todos, nos conocemos. Hoy, pues, esta rueda de prensa tiene un doble motivo y un doble interés para ustedes. Una es conocer directamente de la consejera, el director general, que estuvimos ayer en Madrid, en la Secretaría de Estado de Empleo, en el Ministerio de Empleo. Y la segunda cuestión importante es darle los datos de la encuesta de población activa que hoy han salido. En cuanto a la primera parte, pues la verdad que vinimos con los bolsillos vacíos, completamente. Vinimos con los bolsillos vacíos porque la idea del viaje de la consejera y del director general era el que nos dieran al menos una certeza y con un documento tangible. La certeza es que nos dijeran cuántos fondos y cuándo, que es lo que no tenemos ahora. No sabemos ni cuántos fondos ni cuándo. Y que nos dieran un documento que lo acreditara, no por desconfianza ante el Ministerio, sino porque esos documentos, o ese documento, es súper necesario para que la consejera de Empleo se lo dé al consejero de Hacienda y me pueda adelantar los fondos que no vienen del Ministerio. Fue imposible coger ese documento, que nos dieran ese documento. Yo le decía a la Secretaría de Estado, pues como en el poco tiempo que lleva al frente de la consejería, creo que en política, y cuando hablamos de una materia como la que hoy estamos hablando y de la que yo pues estoy rigiendo, que es las personas, el desempleo, el sufrimiento, yo creo que es fundamental que demos solución, que busquemos la salida, las que haya, todas, pero demos una solución. Entonces yo la propuse varias y le dije, pero está en el Ministerio de Hacienda atascado. No, el viernes se desatascó y tengo un documento donde acredita que ya se ha informado favorablemente por parte del Ministerio de Hacienda. Y le dije, pues dame una copia para yo entregárselo al consejero de Hacienda. No me dio la copia, me decía que no me la podía dar. Bueno, pues vamos a llamar desde aquí a la Secretaría de Estado de Presupuesto del Ministerio de Hacienda para que te autorice a dármela. Tampoco. Me dijo que no. Y le hice una tercera propuesta, una cuarta, le hice una tercera. Bueno, yo me quedo aquí esta noche, mañana vamos al Ministerio de Hacienda y hablamos con la Secretaría de Estado de Presupuesto, tú me acompañas, que eres Secretaria de Estado de Empleo, podemos hacer más fuerza y me puedo llevar el documento y así ya no tengo problemas en Canarias, me adelantan los fondos y ya cuando tú me lo quieras enviar da igual ahora que en noviembre que en diciembre, porque ya me lo han adelantado, con un documento que acredite que van a venir los fondos y en qué cuantía, porque es que el problema es que no sabemos en qué cuantía. Y ahora les explicaré después por qué no lo sabemos. Pues tampoco fue posible. Me dijo que no, que de ninguna de las maneras. Digo, bueno, y aunque tú me hagas un documento tuyo diciendo que ese informe que no me puedes entregar me digas que existe ese informe, tampoco. Por tanto, yo les tengo que decir a todos ustedes, a Canarias, pues que frente a otros que vinieron tan optimistas, pues yo tengo que decir que vine pues eso, con una frase, como ya les he dicho, con los bolsillos vacíos. Y sí, los fondos van a venir, yo espero que sí, porque están en el presupuesto, que se aprobaron en el Congreso de los Diputados para el presupuesto 2013. Pero el temor es que vengan cuando ya las cosas
no se puedan solucionar. Tenemos muchas convocatorias publicadas en los boletines oficiales, pero de ahí no pueden pasar. No podemos decir a nadie, tiene usted tanto dinero y usted empieza a trabajar, porque eso crea derechos a terceros. Y si no vienen los fondos, el Gobierno de Canarias pues no puede adelantar. Puede adelantar hasta una cantidad como así lo ha hecho, pero no puede adelantar la totalidad porque no sabemos. Esa totalidad nosotros la tenemos computada, 76 millones de conferencia sectorial y 10 millones de pie son 86 de este año, 2013, más los 42 del año pasado, que pasó una cosa parecida. El Gobierno de Canarias lo adelantó y todavía no lo ha cobrado. Bueno, pues para que eso no ocurra, el Gobierno de Canarias, y no para que eso no ocurra, porque también el Gobierno de Canarias tiene que hacer sus cuentas. ¿Qué pasó? Que en las conferencias sectoriales, que es yo creo que se entiende bien, yo se lo voy a explicar bien, normalmente los ministerios hacen conferencias sectoriales, es decir, todas las comunidades autónomas, con todas las comunidades autónomas y con los consejeros del ramo. Es decir, en este caso la conferencia sectorial de empleo nos convocan a los consejeros de empleo. Y nos convocan normalmente en el mes de abril, que ya es un poco tarde, pero bueno, vamos a entender que abril es a primero de año. A Canarias le dieron 76 millones y nos dan un certificado. Con ese certificado yo como consejera de empleo se lo entrego al consejero de Hacienda, en la certeza del consejero de Hacienda de que van a venir 76 millones. Y ya pues con ese documento pues hay una presunción de veracidad que no hay por qué dudar y el consejero de Hacienda me podría adelantar esos 76 millones, para que ustedes lo entiendan. Pero es que ocurre que al mes siguiente se publica en el boletín oficial un acuerdo del Consejo de Ministros y dice, ese acuerdo del Consejo de Ministros, que además ayer se lo llevamos a la Secretaría de Estado, que el reparto en conferencia sectorial no crea derecho alguno a favor de las comunidades autónomas. Es decir, que aquel certificado de 76 millones es papel mojado. Mientras no, dice ese acuerdo del Consejo de Ministros, mientras no se dicte una resolución, un convenio en Consejo de Ministros. Entonces estamos pendientes de ese Consejo de Ministros. Y yo le decía ayer a la Secretaría de Estado que cuándo lo iban a llevar al Consejo de Ministros, para saber si eran 76 o menos de 76, o los 76. ¿Y cuándo? Pues no sabemos ni cuánto ni cuándo. Entonces me decía que ya no era el Consejo de Ministros, que no me podía garantizar tampoco en qué Consejo de Ministros. Digo, dije yo, vamos a mirar un calendario, a ver si en este mes, el mes que viene, miramos que en este no daba tiempo, que el siguiente era fiesta, que se podía adelantar un día, tal. Pero claro, yo le digo, mira, es que yo si viene después del 20 de noviembre, hay una fase contable que se llama la fase de compromiso, es decir, el decir a un tercero, a un beneficiario tiene tanto dinero, que ya no lo puedo hacer, y ya no puedo ejecutar en este año el dinero. Dime que va a ser en un Consejo de Ministros anterior a esa fecha, que dime, al menos. Pues tampoco me lo dijo, que ya no era el Consejo de Ministros. Es decir, bolsillos vacíos, incertidumbre absoluta y total. Por eso una de las cosas, así de primeras que pensé al salir, pero ha merecido la pena el gasto de un pasaje en avión, venir a las 12 de la noche, en fin. Pensé, no merece la pena, pero hoy sí, pienso que merece la pena. Y pienso que merece la pena todo lo que podamos hacer y más con los datos hoy que tenemos del desempleo. Es verdad que cuando hemos tenido datos buenos, llevamos 4 meses con datos buenos, nunca habrán visto a la consejera de Empleo ni al director general del Servicio Canario de Empleo, pues como decimos aquí, tirar voladores. Siempre he tenido mucha prudencia y he dicho que había que ser prudente. Pues mientras no cambie la situación económica, las medidas económicas sean las mismas, no nos engañemos, el desempleo va a seguir existiendo. Nosotros lo único que hacemos, el desempleo, es recoger en nuestras manos pues las consecuencias de las malas políticas económicas. Todo el mundo coincide que las políticas económicas de autoridad nos llevan sin la pobreza y el desempleo. Lo llevamos oyendo por activa y por pasiva todo, y ustedes más que están en los medios de comunicación. Mientras esas políticas no cambien y se combinen con una política de crecimiento, pues estos son los datos. Lo que pasa es que aquí estamos dando la cara y para eso soy consejera de empleo. Trabajo, todo y más. Ya han visto cómo este verano hemos estado intentando buscar en los sectores económicos donde hay necesidades de empleabilidad y vamos a seguir haciéndolo. Y luego estos datos, pues ahora se lo dirá el director general del Servicio Canario de Empleo, pero que la consejera va a seguir trabajando más todavía, denodadamente. Pero hay que contextualizarnos y saber la realidad de las cosas.
Por eso yo le digo que ayer fue un día triste, y hoy, como digo, no sé si se lo dije, no sé si me voy a repetir, que ya te digo hoy, o ya les digo hoy, creo que sí ha merecido la pena, porque cualquier presión, cualquier insistencia en cuando se hacen las cosas mal, yo creo que son buenas porque endereza el rumbo. Y endereza el rumbo, en este caso, pues yo pienso que hay una tremenda debilidad o sumisión del Ministerio, de la ministra de Empleo frente al ministro de Hacienda, Montoro. Es evidente. Esa debilidad acarrea estas consecuencias. Y yo creo que esa insistencia y la denuncia que vamos a hacer a la Unión Europea, yo creo que va a servir también al ministro Montoro. Es decir, lo que no hace la ministra de Empleo ante esa debilidad, esa sumisión, pues lo vamos a hacer nosotros directamente en la medida que podamos. Y una forma de que vengan los fondos a Canarias. Así que yo creo que sí mereció la pena y merece la pena. Yo voy a dar la palabra al director general del Servicio Canario de Empleo para la segunda cuestión. Si tienen alguna cosa que decirme o preguntarme con respecto a la reunión de ayer, yo si quieren ahora o después, cuando ustedes quieran. Y luego ya les habla de los datos de la encuesta de población activa. ¿Vale? Sí, yo quiero saber en qué consiste la denuncia que acaba de decir a la Unión Europea. La denuncia de la Unión Europea, más que una denuncia, es hacer una pregunta en el Parlamento a la Comisión. Y hacer una pregunta, pues, que la Comisión, como ustedes saben, los fondos de políticas activas de empleo no son fondos de Rajoy, son fondos que vienen de la Unión Europea. Entonces el comisario de empleo tendrá que llegarle a la Comisión, pues esa pregunta del Parlamento Europeo. Y la pregunta del Parlamento Europeo a la Comisión es lo que está ocurriendo, si sabe cómo está actuando un Estado miembro, que es España, y cómo con el alto índice de desempleo están los fondos retenidos. Que da una explicación por qué están retenidos los fondos a la altura del ejercicio económico y no se distribuyen a quienes, como en este caso, las comunidades autónomas, ejercitamos las competencias en las políticas activas de empleo. En el año 2012, el PIEC tenía un presupuesto de 42 millones. El Gobierno de Canarias adelantó el pago de esos 42 millones y se distribuyó entre los distintos beneficiarios. Lo adelantó en la creencia, como estamos ahora, de que el Estado lo iba a pagar. Estamos a final del 2013 y no se han pagado esos 42 millones. Esto también lo traté con la secretaria de Estado y tengo una promesa que no ha cumplido, que me iba a llamar por teléfono y no me ha llamado, que probablemente fuera el Consejo de Ministros de este viernes y que ella ayer por la tarde tenía comisión de su secretario. Ella está en la comisión de su secretario, que es el consejillo antes del Consejo de Ministros, y sabe si va o no, qué asuntos van a Consejo de Ministros. Dame tu teléfono, consejera, que yo te llamo. No me llamaron. Entonces, esos 42 millones están pendientes de que el Estado lo abone. Ahora vamos al 2013. Y en el 2013 es el año corriente. El que está dibujado en el presupuesto, que se aprobó en el Congreso de los Diputados para el año 2013. De este año 2013 no hay nada, no se ha transferido nada. ¿Y qué es lo que corresponde? En el mejor de los casos, los 76 millones que les he dicho que en conferencia sectorial me dieron, que no sabemos si va a ser menos, pero vamos a pensar que son 76. Y este año, para el 2013, recortaron el pie a 10 millones. Entonces son 76 más 10, 86 correspondiente al año 2013. Y para el 2014 el pie está a 0. De manera que si yo sumo la deuda, entre comillas, son 42 del año pasado, más los 86 son los 128. El Gobierno de Canarias, yo lo vengo diciendo siempre y además es verdad, y ya conocerán los presupuestos del 2014 en Canarias en materia de empleo, que no lo voy a adelantar aquí ahora porque no procede, pero somos consecuentes. Es decir, que si la prioridad es el empleo, ya lo verán dibujar los presupuestos del 2014 con fondos de Canarias. Entonces, como tú dices, y usted dice, el Gobierno de Canarias adelanta la gestión
De hecho, la convocatoria de desempleados de formación está en el boletín y la puedo sacar porque a mí me han permitido adelantar la gestión, pero no el pago. El pago, cuando vengan los fondos, lo pagaré. Ya lo han visto estos días, la Comisión de Formación de la Confederación de Empresarios pues está publicando cosas, diciendo qué pasa, en fin. A mí me han invitado a que vaya a informar, están todos preocupados. En general hay otra convocatoria que salió hace 2 días, que es formación en alternancia, que vienen a hacer eso, mientras te formas tienes un trabajo, fantástica, de 4 millones y pico. Y está la convocatoria, pero más de la convocatoria no podemos caminar. El director del Servicio Canario de Empleo, Alejandro Martín, ha expuesto que los datos del paro, en el que se reflejan los números del tercer trimestre del año, han subido en 22.000 personas en Canarias, lo que eleva la tasa de paro hasta el 35,12% en nuestra comunidad autónoma, situándose con 393.400 desempleados. Yo creo que ustedes los datos en concreto los saben de la EPA, ¿no? Prácticamente han sido publicados. Yo, hilando con lo que ha dicho la consejera, bueno, en general las cifras del desempleo en Canarias en el último trimestre, de acuerdo con la EPA, han aumentado en 22.000 personas, fundamentalmente por el crecimiento de la población activa en 18.000. Este dato demuestra la necesidad de dar cobertura a aquellos ciudadanos que se están incorporando ahora al mercado laboral. Por ello es vital el desbloqueo de los fondos retenidos por el Estado. Gran parte de las políticas activas de empleo que debíamos haber llevado a cabo desde principios de año, pues las tenemos solo comenzadas y paralizadas. De aquí que tengamos pendientes de resolución la convocatoria de formación para desempleados. Solo quiero que piensen lo que se hubiera podido hacer y lo que se puede hacer con 120 millones de euros que nos adeuda el Estado. Las cifras que ahora muestran la EPA serían distintas si hubiéramos dispuesto de este dinero desde principios de año. En cuanto al Estado, ha subido el número de ocupados. En Canarias baja en 4.000, en el Estado sube en 39.000 personas. Nos parece una cifra muy baja de creación de empleo. Ténganse cuenta que en 3 meses solo que se creen en todo el país 39.000 empleos, demuestra el estancamiento de la economía española. Y requeriría 40 años el poder ocupar a los cerca de 6 millones de desempleados de este país. O sea, que la mayoría de nosotros moriremos antes de poder tener la posibilidad de conseguir un trabajo. Los datos de la EPA demuestran que el desempleo es nuestro principal problema, es el principal problema de Canarias, es el principal problema del Estado. Por eso, frente a la poca sensibilidad del Estado en esta materia, que supone la bajada de fondos en materia de empleo, una bajada continuada que también sigue el próximo año 2014, la Comunidad Autónoma de Canarias, como avanzaba la consejera, va a hacer un esfuerzo adicional respecto a fondos de empleo para el próximo año. Ya ha dicho el ministro Montoro que, bueno, que el objetivo principal del gobierno estatal es el saneamiento de las finanzas públicas y que todavía están en ello, y por ello estamos sufriendo los recortes que estamos experimentando también en empleo, y solo se prevé la creación de empleo para mitad del próximo año. Nos parece demasiado tarde teniendo en cuenta la situación y el gran número de desempleados que tenemos. En Canarias, en este tercer trimestre, existían 126.600 ocupados. Con respecto al trimestre anterior se ha producido un descenso de 4.100, mientras que para el conjunto del Estado se produjo un aumento del 0,24%. En relación al tercer trimestre de 2012, podemos destacar que el último año se ha reducido en Canarias el número de ocupados un 2,63%, frente al 2,87% en el Estado. Esto es importante, es decir, si tenemos en cuenta el último año, que elimina los factores estacionales, el número de ocupados en el conjunto del Estado ha disminuido más que en Canarias. Ha disminuido un 2,87% en el Estado frente al 2,63% en Canarias. Canarias presenta una tasa de empleo del 40,54%. La tasa de empleo es la tasa de empleo entre el número de ocupados
entre la población en edad de trabajar. En Canarias destaca el aumento que se ha producido en el último año de la población en edad de trabajar, la población de 16 años y más, que ascendió a 15.900 personas más, mientras que en el Estado se produjo un descenso en esta población del 0,73%. Este dato indica la presión que se genera sobre el mercado de trabajo canario, en cuanto que hay más personas en edad de trabajar que el pasado año. Tengan en cuenta, esto es un dato singular de Canarias, el incremento de la población activa viene produciéndose de forma continuada en los últimos años y es una singularidad más, igual que son el resto de singularidades que componen nuestra condición de región ultraperiférica. Seguramente forzados por la situación económica familiar tan grave, sin ingreso a la familia, a lo mejor miembros que no tenían pensado incorporarse al mercado de se incorporan para que las probabilidades de encontrar un puesto de trabajo aumenten, ¿no? El tercer trimestre, en cuanto al número de parados, en Canarias el tercer trimestre arroja la cifra absoluta de 393.400 parados. Esto supone 22.000 parados más que el trimestre anterior y 15.200 parados más que en el tercer trimestre de 2012. La tasa de paro se sitúa en el 35,12% frente al 25,98% del conjunto del Estado. En cuanto a la tasa de actividad, se sitúa en Canarias en el 62,49%, superior sensiblemente, y esto es una característica también nuestra, especial, superior en más de 2 puntos a la estatal, que está en el 59,59%. Es decir, en la población canaria tenemos un porcentaje mayor de personas que están dispuestas a trabajar que en el resto de España. Además, esta brecha entre Canarias y el conjunto del país se ve aumentada en el último trimestre. Es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de actividad del Estado, tras Baleares y Madrid. En cuanto a la situación por sexos, en el tercer trimestre de 2013, el 53,6% de los ocupados eran hombres y el 46,4% restante mujeres. La tasa de actividad masculina se sitúa en el 68,72 por encima del Estado, que es de 66,42, mientras que la femenina, a pesar de ser inferior a la masculina, 56,40, es la cuarta más alta de España. Respecto al paro, la tasa de paro masculina, el 36%, se sitúa 2 puntos por debajo de la femenina. Esto también es un rasgo característico del mercado laboral canario. Aquí la tasa de desempleo femenina es siempre inferior a la del Estado. Así, aquí tenemos 36 de los hombres, 34 de las mujeres. En el Estado es 25,50 el de los hombres, 26,55, es decir, un punto más el de las mujeres. Vean ustedes cómo se reflejan en estos datos las singularidades del mercado laboral canario en las encuestas de la población activa, y vienen una vez más a justificar la necesidad de que Canarias cuente, como así se lo reconozca Europa, con un tratamiento diferenciado también en empleo, y que se ha venido reflejando en los últimos años en el PIEC, en el Plan Integral de Empleo de Canarias, que ahora el Estado para el próximo año nos lo elimina. Nosotros, ante estas cifras y ante este nivel tan alto de desempleados, pues que también se da en el Estado y también debe ser el principal problema del país, pues lo que requerimos es, desde el Servicio Canario de Empleo, más fondos para atender a esos desempleados. Como ocurriría en el tema de sanidad, por ejemplo, es decir, a nadie se le ocurre decir que cuantas más personas enfermas hay, pues la solución es reducir los fondos de la sanidad. Es decir, ni cuanto más incendios haya, pues la solución está en cortar los árboles en vez de destinarle más recursos a ellos. En el mismo sentido, está clarísimo, cuanto más desempleados hay, pues los servicios públicos de empleo, cuya responsabilidad no es crear empleo, sino atender a los desempleados, darle formación y experiencia laboral para que estén debidamente preparados cuando el empleo está ahí y se cree, y ellos puedan optar al mismo y no tenga que venir población de fuera para ocupar esos puestos de trabajo,
Pues ya les digo que en este periodo donde tenemos un número de desempleados alto y muy alto, pues es cuanto más fondos necesitamos para poder paliar esta grave situación que sufrimos.